Bueno, comenzamos. Bueno, antes que nada, buenos días a todos. Mi nombre es Malena Rachilla, yo soy residente de primer año de cirugía general del Hospital Regional de Mar del Plata. Antes que nada, quiero agradecerles a todos por esta oportunidad de compartir con ustedes este caso de trauma, y espero que esta presentación, que tiene el título de Un acertijo con líquido libre, puede enriquecerlos tanto como nos enriqueció a nosotros cuando lo hicimos y cuando lo presenciamos. Bueno, esta es una foto de nuestro hospital que ustedes ya conocen bien, lo mostramos siempre en las presentaciones. Estos son mis compañeros, el plantel de mis compañeros de residencia, y bueno, yo soy Malena Rachilla. Bueno, para comenzar con el caso, este es el caso se presenta con una mujer de 60 años que a las 8:45 p.m. sufre un accidente automovilístico de un auto contra una columna. En este auto ella ocupaba el lugar de acompañante, y los datos que nosotros obtenemos del prehospitalario es que la paciente venía en el auto con el cinturón de seguridad puesto, se desplegaron los airbags, y lo que observaron al examen físico es que la paciente presentaba marcas de cirugías previas, cicatrices de cirugías previas, y una marca del cinturón de seguridad. Ahora más adelante vamos a explayarnos mejor sobre estas cicatrices que ella tenía y estas marcas. Y además presentaba dos deformidades en ambas muñecas y una en el pie izquierdo compatibles con fracturas. Bien. La paciente arriba al shock room de nuestro hospital a las 9:15 a las 9:15 p.m., o sea, 30 minutos después del trauma. En el examen inicial se presenta con una vía aérea permeable, un cuello sin particularidades. En la B se presenta con una entrada de aire disminuida del lado derecho, una leve hipoventilación, con una frecuencia respiratoria de 24 y una saturación de 92, aire ambiente. Presenta una tensión arterial de 160, una frecuencia cardíaca de 85, lo cual nos da un índice de shock de 0,85, un Glasgow 15/15, y en la E, en el examen físico, se observa y se constata la marca horizontal del cinturón de seguridad, más o menos 2 centímetros por debajo del ombligo, a nivel de ambas crestas ilíacas, y bueno, las cirugías previas que presentaba la paciente, las cicatrices previas, y la deformidad en ambas muñecas y en el dorso del pie izquierdo. Y como dato del examen físico inicial y del interrogatorio a la paciente, ella nos refiere que tiene el antecedente de hepatitis C. Acá en esta imagen lo que nosotros queríamos mostrarles era el examen físico que nosotros hicimos, que presentaba la paciente. Tenía, como ven acá, la marca del cinturón de seguridad a nivel de ambas crestas ilíacas, más o menos 2 o 3 centímetros por debajo del ombligo, y además presentaba 2 cicatrices previas, una paramediana derecha que correspondía, según ella, a una colecistectomía abierta, y una mediana infraumbilical por una cirugía ginecológica. Bien. Aparte de eso, el abdomen estaba blando, depresible, sin defensa ni reacción peritoneal, pero presentaba dolor en el cuadrante inferior derecho a la palpación. ¿Alguna duda hasta acá? No, perfecto, Malena. Bueno, muy linda contada. continuamos. Acá en este momento, el primer interrogante que les planteamos y la primera intervención es preguntarles si la paciente presenta shock, si es así, de qué tipo es el shock, si ustedes sugieren algún tipo de reanimación específica y qué estudios harían en esta instancia con los datos que tenemos hasta ahora.
Bien, bien, bien interesante. A mí me gustaría, Malena, si tú pudieras poner el slide en el cual mostrás el ABCD inicial. Sí. Ahí está. Eh, yo quisiera hacer algunas consideraciones antes de contestarte esas preguntas, que vamos a abrirlas a la sala, ¿verdad? Así no acaparo toda la conversación, pero algunas consideraciones de cosas muy interesantes que tú dijiste que tienen que ver con la biocinemática del trauma de esta paciente. Es un auto que tiene airbags, es un auto que tiene medios de contención de tipo cinturones, de restricción, pero fíjense ustedes que de este relato surge algo que vos estás contando, que es bien, bien importante, y es que nos está denunciando un mal posicionamiento del cinturón de seguridad. Un cinturón de seguridad con una barra horizontal que está colocado a nivel de las crestas ilíacas y que está, ella era acompañante, aquí pregunta Pablo Caviglia, no, no era conductor, era acompañante. El acompañante. Sí. No, la pregunta es qué ¿Qué pasó con el conductor? ¿Qué pasó con el con conductor? el conductor, hablando un poco del impacto. Sí, sí, sí. Malena, contanos, ¿qué pasó con el conductor? Perdón, sí, ahí les agrego, Fernando. Sí, la señora fue asistida junto con la paciente que está relatando Malena, pero esa paciente, a diferencia de la que estamos contando, no tenía traumatismo de importancia y realmente más que algunas molestias musculares y en miembros, ni siquiera tenía marca de cinturón. O sea que la más grave, digamos, es esta paciente, la más grave de los ocupantes del vehículo. Y les decía que tiene una marca horizontal a 2 centímetros por debajo del ombligo, lo cual habla de un mal posicionamiento del cinturón de seguridad y que pone en riesgo a esta paciente de un desarrollo de lo que se conoce como cavidades momentáneas. Son cavidades que en fracciones de segundos se forman, sistemas cavitarios, en fracciones de segundos se forman, se transfiere la energía cinética, aumentan las presiones, en este caso intraabdominales, a rangos muy elevados y se producen lesiones, aunque la única expresión externa que pueda tener de ese momento, de ese instante, de esa fracción de segundo, de la cavidad temporal, sea la marca del cinturón de seguridad que, insisto, nos está mostrando que está mal posicionado. Bueno, si hacemos el análisis ATLS, vemos que en el B tenemos un problema, y hay una entrada de aire disminuida al lado derecho y está saturando, venimos en una saturación medio pobre. Pero a mí me gustaría no acaparar, yo quería hacer solo hincapié en este aspecto de la biocinemática. Acá había preguntas, poné las preguntas de nuevo nomás, Malena. Me gustaría la opinión de los si hay residentes, si hay cirujanos en la sala, empezar a conversar todos un poco sobre qué opinan ustedes, si esta paciente está en shock o no. Es una pregunta bien, bien interesante y bien importante, una de las primeras cosas que tenemos que definir y cuál sería su origen. ¿Cómo la estudiaríamos? Disculpame, Fernando. Dale, Pablo. Para terminar un poco tu idea, y me iba a imaginar algo de estas cicatrices previas. ¿Qué ocurrirá en esas cavidades temporales que tú Pablo, sabés mencionaste que sin un abdomen operado? se te escucha entrecortado, Pablo. No sé si todos lo escuchan entrecortado, como ¿Te escucha? arrastrado. Ahora sí. No, ¿qué puede haber pasado en ese abdomen operado con esas cavidades temporales que tú decís y que ya esté tabicado en lo previo? ¿Qué implicancia puede llegar a tener? Bien, bien, buena pregunta. Daniel Sánchez levantó la mano. Hola, ¿qué tal? Sí, siguiendo con lo que decías, ¿no, Fernando, de la cinemática? Primero, con respecto a la pregunta, me parece, no veo que tenga shock, está con un índice de shock de 0,85. Yo me empezaría a preocupar por las posibles lesiones, ¿no? Por la cinemática del trauma, que desde arriba hacia abajo, bueno, es una desaceleración, puede tener una rotura aórtica, venas pulmonares, entrando al abdomen, puede tener desde un desgarro mesenterio hasta una rotura del duodeno. Y lo que me preocupa también es que una paciente operada, esas adherencias que pueden tener ahí, al producirse esta desaceleración, pueden lesionar o romper alguna víscera, ¿no? Desde intestino delgado, colon, no sé, lo que estuviese pegado ahí adentro.
Por otro lado, digamos, el tipo de reanimación, parece que la paciente está hemodinámicamente estable, yo creo que nos da tiempo a hacer una serie de estudios. Le pasaría a 500 centímetros cúbicos de Ringer, ver cuál es la respuesta. Y con respecto a los estudios, bueno, Guille dispone, y Malena ahí disponen de un IFAS, así que empezaría por eso. No descartaría lesiones de víscera hueca por el mecanismo. Hasta le haría una radiografía de abdomen en posición de pie, si se puede, para buscar, o de tórax, para buscar neumo. Y según eso, si el FAS me da positivo, por ahí la llevaría al tomógrafo, le haría una pantomografía con contraste endovenoso, y según eso, bueno, ya empezaría a ver qué es lo que aparece, ¿no? Así muy sintético. Gracias, Daniel. Creo que vas más o menos en la línea de lo que todos vienen manifestando en el chat, ¿verdad? Arrancar por el IFAS, demostrar tal vez la presencia de una ocupación pleural a la derecha, complementar con una radiografía de tórax y eventualmente en una paciente que no está inestable, llevarla al tomógrafo. Camilo Viñoles. Buen día para todos. Totalmente de acuerdo con lo que dicen. Primero que nada, en esta enferma, sobre todo cuando trabajamos con residentes, hay que cuidarse. Hay que cuidarse, no hacer maniobras intempestivas, o sea, una hepatitis C, la paciente que puede tener otra enfermedad. Entonces, me parece que primero la escena segura, ¿no? O sea, que tenemos que cuidarnos entre nosotros para no sufrir ningún accidente, ninguna maniobra intempestiva, despacito, me parece fundamental. Y en cuanto al manejo, estoy totalmente de acuerdo con lo que han planteado. Gracias, Camilo. ¿Folo? Buen día, más o menos en la línea de lo que decía Daniel Sánchez, ¿no? Yo no tengo dudas que le haga una radiografía de tórax, un IFAST, y seguramente si estoy en un lugar con un tomógrafo, termino en el tomógrafo rápidamente. Y la reanimación haría exactamente lo mismo, le cuelgo un suero fisiológico, 1 litro, y veo la respuesta. Yo estoy pensando ya en lesiones intraabdominales con estallido, ¿no? Básicamente vejiga, asas delgadas, digo, me parece más que viene por ahí, ¿no? Y no descartaría, si no estoy en un centro que tenga un tomógrafo, hacerle una radiografía de pelvis de entrada. Antes, perdón, Nico, pero antes nosotros acá estamos con residentes. Queremos preguntarle a Folonier por qué le pide la placa pedir la tomografía. Creo que todos con tomógrafo. ¿Para qué la placa? Porque no en todos lados tenés tomógrafo. Digo, en el Hospital de las Piedras no tenés un tomógrafo. Sí, tenemos. ¿Tenés un tomógrafo? Bueno. Sí. Y hay hospitales en los cuales secundarios que no tienen tomógrafo. Descartarlo primero que es un neumotórax. Es en el caso de que no tuviéramos tomógrafo, la placa. Sí, claro. Perfecto. En esta instancia, desde el examen físico te están diciendo que no tiene o que tiene una disminución del MAV a derecha. O sea que para mí ya a esta altura es pedir una placa de tórax. Y si no la tengo, bueno, va al tomógrafo directamente, yo qué sé. Gracias, Folo. Nico y después Sebastián Vélez. Sí, buen día. Lo mismo que dijo Daniel, las lesiones sospechadas son esas. Estamos en presencia de un traumatismo cerrado de abdomen y los signos de alarma que tenemos son la mala posición del cinturón de seguridad, que en vez de ayudar a la paciente, en este caso supongo que no la ayudó. Y lo otro son las cirugías previas, que aumentan el índice también de lesiones intraabdominales. Y agregaría a las lesiones que sospechó Daniel el estallido de vejiga también, que podría ser una lesión extra en esta paciente. Gracias, Nico. Sebastián. Buen día a todos. Para contestar lo de la placa, nosotros en el hospital tenemos el tomógrafo muy cerca, pero obviamente alguien no tiene tan cerca su tomógrafo, y llevar a un paciente con una hipoventilación, con un problema de neumotórax, cuando uno puede hacer una placa con un portátil en 1 minuto, creo que, y que aparte no cambia mucho el manejo inicial, no está de más. Nosotros tenemos la posibilidad de hacer una placa en 1 minuto y hacer el diagnóstico. De hecho lo hacemos, eventualmente hacemos
colocación del tubo y así va a tomografía. Sobre todo en este paciente que tiene una alteración en la ventilación, ¿no? Y después, si yo tuviera en este paciente en particular un PAS negativo, igual le hago la tomografía, ¿no? Eso tiene que quedar claro. Gracias. Gracias, Sebastián. Daniel. Sí, yo coincido con Sebastián con lo de la placa, que no lo aclaré. A ver, para descartar hemo, neumo, ¿no? Bueno, aunque también lo podemos hacer con el IFAS, pero si tiene hemo, neumo, yo le pondría un tubo antes de llevarlo al tomógrafo, me iría más tranquilo, ¿no? Aunque por ahí tiene un hemo de bajo grado, pero bueno, nosotros preferimos llevarlo con el tubo puesto al tomógrafo ante cualquier sospecha, en vez de confirmar el hemo, neumo con la tomografía. Perfecto. Bueno, Malena. Bueno, creo que tenés una cantidad de respuestas, sí, pero bastante coincidentes. exacto. Bueno, acá les contamos un poquito lo que hicimos. Nosotros colocamos oxígeno con mascarilla. Con oxígeno la paciente comenzó a saturar 94%. Se hizo una reanimación con 500 de Ringer lactato y se hizo un IFAS que dio positivo en la pleura derecha con falta de deslizamiento pleural y positivo en el abdomen con líquido en el espacio de Morrison. En este momento, la paciente presenta una tensión arterial sistólica de 110, una frecuencia cardíaca de 80, lo cual nos da un índice de shock más bajo de 0,7, satura 94% con el oxígeno a bajo flujo, y tenemos los primeros resultados del laboratorio, donde se presenta un hematocrito de 34, y una gasometría con un pH de 7,34, un exceso de base de -4, y un lactato de 2. Y acá se viene la segunda pregunta que hacemos, que es ¿qué conducta tomarían ustedes? Siguiendo, bueno, con los resultados de la ecografía y estos nuevos signos vitales, ponemos la opción de un drenaje pleural derecho y tomografía, directamente una tomografía, o una placa de tórax para constatar la presencia del neumotórax que habíamos visto por ecografía, y pelvis, y ya decidir hacer una videolaparoscopía por el líquido libre. Nico. Sí, una pregunta, me llamó la atención la pregunta que hacías de si estaba en shock o no. ¿Era con alguna trampa, era con algo? Porque no... Y lo otro es que yo me voy directamente a la tomografía, no superpongo exámenes en un paciente que está estable y con un neumo o un hemo tranquilo. Le hago primero la tomografía y después le pongo el tubo. Bien. Yo quisiera destacar una cosa, ahí está, exactamente de eso que estás mostrando. Antes de decidir el examen, que yo comparto, que creo que esta paciente tiene la suficiente situación de estabilidad como para llevarla al tomógrafo, hacer una tomografía. Se puede discutir si va con o sin el drenaje colocado, pero creo que podríamos llevar, estamos autorizados a llevar una tomografía con un margen de seguridad importante. Pero quiero destacar una cosa que se ve ahí, que tú mostrabas ahí, Malena, que es bien importante, y es la gasometría, el exceso de base de -4. Ese exceso de base de -4, que se ha dicho que el exceso de base es el hermano pobre del lactato, ¿no? Acá el lactato es normal, pero mirá el exceso de base, a mí me preocupa ya. Me preocupa por lo que pueda pasar en la evolución. Estas lesiones por hipertensión abdominal brusca, estas cavidades temporales de las que hablábamos, por un lado pueden producir, por supuesto, como todos dijeron, estallidos viscerales, y acá favorecidos tal vez por la presencia de adherencia, pero también desgarros mesiales, con sangrados intraperitoneales, y también isquemias evolutivas. A veces no hay un desgarro claro, pero sí lo que hay son lesiones vasculares mesiales que llevan a una isquemia evolutiva. Bueno, estamos en las etapas iniciales, no vamos a pensar que tiene un infarto intestinal en este momento, pero son todas posibilidades del espectro de las cosas que tenemos que manejar y que vamos a tener que observar muy detenidamente por signos más sutiles en la tomografía computada en los cortes abdominales, porque bueno, uno se va a buscar neumoperitoneo grosero y dice, no, mira, no tiene neumoperitoneo, no tiene un estallido de víscera hueca. Ojo, que puede tener otras cosas que después en la evolución se puedan manifestar.
Y acá hay una cosa que a mí me está preocupando. Capaz que no pasa nada. Pero uno en trauma siempre piensa lo peor. Y ese exceso de base de -4. Disculpen que interrumpí. Daniel y Guillermo habían pedido la palabra. No sé quién le pidió primero. Dale, Guille, dale. No, vos Daniel, dale, que yo conozco el caso, dale. Sí, siguiendo, ¿no?, lo que dice Fernando, ese exceso de base de -4, si uno se acuerda del cuadrito de la clasificación de shock, estaría en un shock clase 2, que es entre -4 y -6. Hay una alteración en la microcirculación. Sí, hay que repasar. Muy importante, la gasometría, eso nos está dando ya un dato bien importante, ¿no? No está instaurado el shock para ser descubierto por la presión arterial, la frecuencia cardíaca, pero sí el exceso de base nos habla de un shock de grado 2. Con respecto a la pregunta, si sospecharía lesión de pelvis, más que hacer la maniobra de distracción o de apertura y cierre pelvianos, le toco la pelvis y le duele, directamente le colocaría una cincha ante la menor duda y lo llevaría directo al tomógrafo. Perfecto, Daniel. Guillermo. Sí, bueno, un poco completando lo que recién mencionaba Daniel, no tenía dolor a la palpación en crestas ilíacas, sífisis pubiana, es decir, si bien no teníamos placa de pelvis, no parecía clínicamente haber una fractura pelviana. Y con respecto a la ecografía, bueno, les quiero contarles algo que nos ha pasado. Esto, por supuesto, que está basado en la experiencia, no hay una evidencia científica contundente, pero al menos lo que nos ha pasado es que realmente la ecografía, cuando uno ve que hay buen deslizamiento pleural, que la pleura se moviliza bien, uno prácticamente podría descartar un neumotórax, pero cuando falta el deslizamiento, esa certeza de que hay neumotórax no es absoluta, y uno no tiene que olvidarse a veces de que puede haber alguna patología previa, crónica, de una secuelar, que puede provocar ese mismo efecto. Eso sumado a un traumatismo cerrado, de pronto a nosotros a veces nos hace dudar un poco, si el paciente está compensado, por supuesto, en colocar rápidamente un drenaje pleural. Siempre en el traumatismo cerrado está la posibilidad de una contusión o algún otro tipo de lesión, mientras que uno tiene un umbral más bajo, por supuesto, para colocar un drenaje pleural más rápido en el trauma penetrante. Y a eso le sumamos también lo que hoy mencionaba muy bien Camilo Viñoles, con respecto a que es una paciente con hepatitis C, por lo cual queríamos evitar en principio hacer procedimientos que no fueran absolutamente imprescindibles. Eso fue lo que pensamos en dinámico, ¿no?, en ese momento, con cierto riesgo, por supuesto, como siempre, de equivocarnos, por lo cual decidimos no colocar el drenaje pleural en ese momento y esperar una tomografía. Perfecto. Gracias, Guillermo. Bueno, Malena. Bueno, continuamos. Acá lo que nosotros decidimos fue a 1 hora del trauma hacer una tomografía. Acá les voy a mostrar, se hizo una tomografía de tórax y abdomen con contraste. Primero vamos a pasar la tomografía de abdomen, se las voy a pasar 2 veces, y después el tórax. Que bueno, lo tuvieron que canalizar. Perdón, Fernando, ahí mientras ustedes están pensando en las posibilidades diagnósticas, la imagen por ahí no es la mejor, al menos en el video no salió como era en la realidad, se le ve muy brillante la imagen, como muy densa los colores, pero bueno, después hay un informe al respecto de cuáles eran los hallazgos. Ahí me pareció ver líquido libre en el Morrison y en la gotera derecha, y en el sector de la fosa ilíaca derecha, como que había un líquido, pero no está difuso, sino que está colectado, y capaz que, bueno, como es probable que tenga adherencias de las cirugías previas, puede tener algo regional, digamos. Fue lo que vi.
Sí, ahí Guille nos fue adelantando un poco con el cursor lo que se veía, pero ahora vamos a ver el informe de la tomografía. Este es el tórax. Sí, la tomografía o el video no tiene muy buena calidad. Eso te iba a decir, que de repente ver la ventana pulmonar, el abdomen, podemos ver pequeñas burbujas de mejor manera que con la ventana propiamente abdominal. Y a mí me pareció abajo en la vejiga que veía alguna burbujita en el espacio de Rettius, pero no sé, no estoy claro. Hay que estar ahí, hay que darle nosotros tenemos en el programa que tenemos para revisar las tomografías, para aumentar o disminuir el contraste, y eso te ayuda a poner la grasa no tan negra y poder definir un poquito de mejores cosas. Bien, bueno, si quieren después las vuelvo a repetir. Ahora voy a poner el informe. Lo que vimos en la tomografía, también se hizo el cráneo. No pusimos las imágenes porque no tenía lesiones. En la tomografía con contraste se ve un cuello también sin lesiones. En el tórax podemos ver un neumotórax derecho grado 2 asociado a un hemotórax derecho grado 1. Y en el abdomen se ve líquido libre de escasa a moderada cuantía sin lesión de órgano sólido. A nivel periesplénico, en el espacio de Morrison, en el parietocólico derecho, parietocólico izquierdo y en la pelvis. Y además se puede ver un desgarro de la pared muscular lumbar derecha, que no sé si lo llegaron a ver, si quieren ahora lo puedo volver a repetir, pero no se ve extravasación de contraste ni neumoperitoneo. Guillermo, levantaste la mano. Ah, perdón. Sí, no, un pequeño comentario. Ahí en la tomografía de tórax habrán visto que había un neumotórax anterior, y bueno, esta es otra cosa también que uno la puede inferir, ¿no es cierto?, de la experiencia, no con evidencia científica, como muchas veces uno a estos pacientes antes le hacíamos más placas de tórax, y la verdad que no lo veíamos el neumotórax, teníamos que llegar a la tomografía, porque claro, al ser anteriores, la superposición del parénquima que está detrás parecería que fuese una placa normal de tórax. Sí lo veíamos, por supuesto, por ecografía, con lo cual, digamos así, en líneas generales, actualmente hacemos menos placas de tórax actualmente que en el pasado. Sí, por supuesto, como control post colocación de un drenaje pleural, sí hacemos más placas que de ingreso, justamente por estos factores, ¿no? Claro, perfecto. Nicolás. No, simplemente que como dato negativo no se ven lesiones de órgano sólido tampoco en la tomografía, ¿cierto? No se ven lesiones de órganos sólidos, solamente la presencia de líquido libre. Bien. Sebastián. Quería preguntarle a Guillermo, ya que hablaron del EcoFast, si ellos de alguna manera miden en el FAST de tórax como para tener un parámetro para poner un tubo pleural. Es decir, por ejemplo, este estaba separado bastante, tenía en más de 2/3 de la pared torácica. Si ellos trabajan de alguna manera con algún protocolo para eso. Nosotros, si vemos más de 2/3 separados, creemos que el motor al menos es un grado 2. Muy buen comentario, Sebastián. No, actualmente no utilizamos, digamos, alguna medida específica con respecto a la cantidad de puntos donde uno coloca el traductor o los milímetros, centímetros de separación, sino que fundamentalmente lo cotejamos con la clínica hasta ahora. Pero sí sé que hay scores, incluso que lo utilizan en realidad, por lo menos en nuestro hospital lo utilizan más los médicos de diagnóstico por imágenes que nosotros, sobre todo para medir los derrames pleurales. Para patología de clínica, no tanto para trauma. Al margen de que se pueda hacer, no lo estamos haciendo nosotros. Bárbaro. Eduardo Eskenazi, ¿cómo andás, Eduardo? Tanto tiempo. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, buen día, bienvenido. Bueno, dos cosas. Sí, yo lo agarré tarde el caso, pero empezando desde ahora de esto, lo que corresponde al tórax, el neumotórax y hemotórax, no importa los grados. Nada, tiene hemoneumotórax. Y en la atención inicial, por más chiquito que sea, estamos en la etapa 1 hora del evento, hay que ponerle y drenarlo, no importa si es chico o grande.
Por lo tanto, esto de 1, 2, no importa. Y lo que decía Guillermo es cierto, pero en los más chicos. Pensá que, Guille, esto se hace en el tomógrafo acostado. Cuando vos lo pones en posición erguida, que debería ser la placa ideal, ahí sí se ve, en este neumotórax se ve seguro, en la placa de tórax. Pero hoy, indudablemente, el ecógrafo es la herramienta que tenemos para la evaluación inicial y no depender tanto de esto. Claro. Gracias, Eduardo. Pablo Caviglia. Hola, ¿se escucha? Sí, sí. Ando medio lejos de Montevideo. Bueno, no, creo que ahora viene un gran tema. No hay duda que el hemoneumotórax, creo que estamos todos de acuerdo que hay que drenarlo, que las fracturas de puño, capaz que había que trasladar al paciente como medida de analgesia, ya con unas férulas al tomógrafo, pero eso es un detalle. Pero la situación actual es que la tomografía no mostró ninguna lesión que digamos tenemos que ir corriendo al bloque quirúrgico porque estalló el vaso o porque hay un neumoperitoneo. Estamos en una situación en la cual tenemos que, es discutible qué hacer a partir de ahora. Y estamos acostumbrados en la presentación de pacientes previos a tener una situación intermedia, por ejemplo, la exploración laparoscópica. Y este es el caso de un paciente multioperado. Entonces, ¿qué hacemos? Creo que es lo que va a venir ahora. Tratamiento no operatorio, teniendo un signo de alarma, como tú marcaste, Fernando, del exceso de base y de este líquido, o continuar con la clínica y paraclínica y observación del paciente. Y si fuese necesario una exploración, va a ser una laparotomía seguramente y no una laparoscopía. Gracias, Pablo. Sebastián Vélez. Difiero un poquito con Pablo, en el sentido que tenemos obviamente una tomografía con líquido libre, sin lesión de órganos sólidos, pero veo que hay, no solamente en el Morrison, sino también abajo, y excepto que tenga múltiples lesiones, y yo voy a pensar primero que no tiene tantas adherencias, porque obviamente hay líquido en varios lugares, ¿no? Y no creo que haya múltiples focos de lesiones, pero sí, inclusive si fuera así, y el paciente me lo permitiría, yo intentaría que sea hacer una laparoscopía, porque la adherencia no es una contraindicación y a veces puede no tenerla, ¿no? Puede no tenerla. Obviamente que entraría con una técnica abierta y si tiene adherencia, bueno, saco el laparoscopio y continúo con una laparotomía. Pero siempre hablamos de esto de que hay que tener experiencia para hacer la laparoscopía. Si no la hacemos, la verdad que la experiencia nunca se suma. Entonces yo, pensando en este caso y viendo que hay líquido en más de un solo lugar, y dudaría un poco que tuviera muchísimas adherencias que me impidiera hacerlo la laparoscopia. Es solamente una opinión. Gracias, Sebastián. Daniel Sánchez. Sí, a mí lo que me preocupa es el líquido libre, ese que hay ahí sin lesión, ¿no? De víscera sólida. No vaya a haber alguna rotura intestinal, aunque no se vea el neumoperitoneo en la tomografía. Me preocupa eso, por ahí vería cómo está el abdomen del paciente, lo controlaría, si hay algún cambio referido a la senología abdominal, creo que lo llevaría a quirófano, bueno, discutible de hacerle una laparoscopía o laparotomía, pero el líquido libre sin lesión de órgano sólido, preocupante, aunque bueno, puede haber algunas lesiones pequeñas, incluso no se pueden llegar a ver en la tomografía, ¿no? Por otro lado, por la cinemática del tramo y por donde tenía el cinturón de seguridad, no vaya a tener una lesión pancreática, es otra posibilidad. Y bueno, la lesión pancreática en la TAC, cuando se la hace al inicio, por ahí no aparece, hay que esperar 12 o 24 horas para hacer el diagnóstico. Pero sí me preocupa ese líquido que hay ahí. Gracias, Daniel. Daniel Terra. ¿Cómo andás, Daniel? Buenos días, ¿cómo le va a todos? Saludos.
Yo, con respecto al tórax, coincido con Sebastián y con Eduardo, y les digo siempre a los residentes, neumotórax traumático se debe drenar. Y me ha llevado una hora de trauma, y aunque sea mediano o chico, de la magnitud que fuera, la postura personal es siempre drenaje. Se podrá optar por un drenaje más fino, más grueso, por punción por percutánea o como quieran, pero me parece que los neumotórax traumáticos deben ser drenados, y más con tanto tiempo de evolución, porque uno evolutivamente no sabe qué va a pasar con eso. El tema es que si seguimos la secuencia lógica de que no queríamos ser invasivos o ser muy meticulosos con los procedimientos invasivos por su antecedente de su patopatía, su hepatitis, digo, yo sería también cauto. ¿Cuál es el único elemento que tenemos de sospecha de lesión intraabdominal? Un lactato, una base de 6 de -4, pero no tiene reacción peritoneal, no está distendida, no tenemos ninguna evidencia tomográfica ni de lesión de víscera hueca, ni de víscera maciza en principio, a no ser un líquido, que yo coincido con Daniel Sánchez, que es lo preocupante, es saber de dónde se originó ese líquido en la cavidad peritoneal. La exploración laparoscópica es bastante dificultosa, va a depender obviamente de la experiencia de cada operador, pero en realidad a mí lo único que me preocupa aquí es que no tuviera un desgarro mesial que pudiera ser. Ahora, si tuviera un desgarro mesial, debe ser un desgarro mesial pequeño, porque no tiene un hemoperitoneo significativo y tampoco tiene, en principio, ahora clínica de isquemia intestinal constituida. Por lo tanto, yo creo que esta enferma, yo, si la tengo que manejar, sería muy cauteloso, la dejaría en emergencia, en un cuidado intermedio, si lo tuviera un cuidado especializado o un área quirúrgica de control seriado, le repetiría la gasometría después del drenaje torácico y la seguiría, control evolutivo, y eventualmente, si tuviera que hacer algo, yo le hago una laparotomía, me parece. Pero en la evolución, con algún elemento de juicio un poco más que me avale el procedimiento invasivo. Gracias. Gracias, Daniel. Folo, ¿habías levantado la mano? Sí, capaz que yo soy demasiado temerario, ¿no? Y puedo tener algunas discrepancias, digo, puntuales, tanto con Pablo como con Daniel. Yo, dada la situación en la cual está, ¿qué voy a esperar? ¿A que se constituya eventualmente una necrosis, una isquemia intestinal? Seguramente hay un desgarro de mesos, y a esta altura yo, si tengo la posibilidad de hacerle una laparoscopía, se la hago, porque la enferma no está tan mal, va a empeorar, seguramente va a empeorar, y por lo tanto accedo a la cavidad abdominal en forma abierta y veo si puedo visualizar en qué sectores donde está afectado el delgado, si hay una rotura intestinal. Ese líquido, sin lugar a dudas, puede ser sangre, pero puede ser contenido intestinal también, y lamentablemente la situación no está dada para todos los hospitales en todos lados. Si puedo generar una buena cavidad para la laparoscopía, bien. Si tengo ligayur o tengo algún otro elemento que me pueda permitir hacer la deresiolisis, también. Y si no, tengo la mesa preparada al lado y convierto. O sea, no tengo, me parece que no es una limitante. Ahora, También lo decía Sebastián Vélez. No va a ser fácil, eso es claro, no es fácil, pero yo no me quedaría esperando 6 horas más, 12 horas más a ver cómo evoluciona. me llamaría mucho la atención, Folo, que eso fuera líquido intestinal cuando no tenemos un hemoperitoneo en la tomografía. ¿Cómo explicás que tenga una perforación o una rotura de víscera hueca con líquido intestinal intraperitoneal sin hemoperitoneo? Lleva O sea, que menos de una hora. eso en principio habría que hablar con el radiólogo que mida la densidad, pero yo creo que es sangre, como dice Daniel Sánchez. Me parece que eso debe ser un poco líquido hemático, no contenido visceral, porque tendría que tener algún otro elemento tomográfico de más de valor. O sea, tendría que tener un hemoperitoneo si tuviera una ruptura de colon o de asa delgada. Me parece que eso es sangre. La enferma está estable hemodinámicamente, no tiene reacción peritoneal, no tiene ningún otro elemento. Es cierto que hay la duda razonable que puede tener una isquemia mesentérica parcial por una rotura del meso y que la enferma ahora está contenida y que no tiene mucho. Pero bueno, pero sí, la puedo también controlar y capaz que es un sangrado parietal, como dice, y queda confinado allí y evita una laparotomía, una enferma que no es sencilla, con una hepatitis C. O sea, yo sería un poco más cauto, pero acepto que pueden haber otra opinión. Muy bien. Sebastián. Que por ahí, dice por ahí me va a recordar el colegio
de la relación síndrome libre, ¿no? No puedo quedar alrededor del 25% de posibilidad de lesión. Pero yo creo que, a mí me parece que así que está estable, vamos a hacer una cuestión, no lo descartaría, porque muchas veces no podemos la víscera hueca. Si tiene lesión de víscera hueca, a veces tiene una sola lesión, no podemos dejar bien, pero sí podemos observar que tiene algo libre, y eso ya es un signo directo de lesión. Y con respecto a la presencia de neumoperitoneal en la tomografía, a veces no la encontramos, al neumoperitoneal. Sobre todo si es intestino delgado. Si fuera el colon, el estómago, sí, el neumoperitoneal es mucho más importante. El intestino delgado a veces no se encuentra el neumoperitoneal. Y quise recordarme en general. Gracias, Sebastián. Nicolás. Me parece que también es importante lo que ponía ahí en el chat, la hora que estamos manejando el paciente. No es lo mismo a las 4 de la mañana, no nos vamos a meter a hacer una laparoscopía a las 4 de la mañana, y la paciente, como dice Daniel, no tenemos ningún apuro para resolverla, pero digo, si estamos dejando un intestino perforado, ahí cuando operamos la paciente estaríamos en peores condiciones que las que estamos ahora. Estaba preguntando y me parece que podría aportar, aunque yo no tengo mucha experiencia, una punción lavado peritoneal, en el sentido de que si la punción lavado peritoneal no nos da sospecha de lesión de órgano hueco, un poco más que la podemos esperar. No sé qué les parece. Bien interesante la discusión. Yo, Malena, te agradezco el caso y la presentación, porque realmente esto es prueba, toda esta discusión que se está dando, de la riqueza del caso, ¿verdad? Porque precisamente creo que toda esta discusión se da porque no estamos frente al traumatizado que muchas veces vemos, que tiene las dos grandes indicaciones claras de la parotomía, indicaciones primarias, diríamos. El enfermo que tiene un deterioro hemodinámico frente a nuestros ojos, y obviamente todo el mundo lo va a ir a laparotomizar, o el enfermo que tiene una clara reacción peritoneal, el fallido de víscera hueca, claro, un neumoperitoneo. Entonces esta discusión se da en esta población que es borderline, digamos. Y el problema me parece a mí que está cuando uno extrapola o intenta extrapolar, o lo hace inconscientemente, los preceptos del manejo no operatorio que hemos aprendido en la rotura de víscera sólida a esta subpoblación de pacientes que tiene riesgo de lesión de víscera hueca. Y yo insisto que la lesión de víscera hueca en esta enferma, como dijimos hace un rato, no solamente pasa por el estallido de la víscera hueca, que es una de las posibilidades, y como dijo Sebastián Vélez, una rotura limitada de delgado, eventualmente en las primeras horas puede no ser tan fácil ver el neumoperitoneo, más en un abdomen que está talicado posiblemente, y capaz que lo único que vemos es líquido. Pero que no solo pasa por el estallido de la víscera hueca, sino que pasa por las lesiones vasculares, de los pedículos vasculares de las vísceras huecas, y las lesiones evolutivas de las mismas. Entonces, acá ninguno de nosotros puede descartar que no haya un desgarro mesial, como explicando este líquido, ¿verdad? O que pueda haber un contenido de víscera hueca explicando este líquido. Por eso decía yo que la extrapolación de los conceptos del manejo no operatorio en el trauma cerrado de víscera sólida no se puede hacer linealmente a este trauma cerrado en el cual nuestra sospecha es de alguna de las formas de lesión, con presentaciones variadas, de las lesiones de víscera hueca. Por esas razones, a mí me parece que el manejo no operatorio en esta enferma puede ser riesgoso. Yo me inclinaría, en lo personal, a una exploración. Después queda el siguiente punto. La exploración la hacemos por videolaparoscopía, tratando de minimizar los riesgos de contagio de hepatitis C en una paciente que es una paciente de riesgo, o la hacemos por laparotomía. Bueno, la videolaparoscopía tiene los inconvenientes que todos ustedes señalaron, ¿verdad? Que es una paciente multioperada, que puede tener muchas adherencias, que más allá de las dificultades del ingreso, porque después se puede hacer abierta, también puede haber dificultades en la exploración, porque puede tener tabicaciones que realmente dificulten la exploración de regiones específicas, ¿verdad? Queremos de pronto ver la fosílica derecha y no la vemos. Pero bueno, creo que no hay una contraindicación formal, podría intentarse. En lo personal, si yo fuera a hacerlo, fuera a decidirlo, me parece que me inclinaría por una laparotomía, si bien puedo entender que
que no está formalmente contraindicado, absolutamente contraindicado, un abordaje videolaparoscópico. No sé si hay más opiniones en la sala, alguien más o seguimos adelante. Bueno, parece que seguimos, Malena. Bueno, continuemos. Un poco, bueno, ya se adelantaron a la siguiente parte del caso, que es la conducta que tomarían ustedes. En este momento lo que pasó fue que traumatología, que trabajaba en simultáneo con nosotros, decide llevar a la paciente a quirófano para reducir las fracturas de ambas muñecas y la luxación del pie que tenía. Este procedimiento se iba a hacer en quirófano con anestesia local, y acá se presenta el próximo interrogante, del cual un poco ya estuvimos hablando recién, que es, 1, colocar un drenaje pleural derecho y manejo no operatorio del líquido libre sin lesión de órgano sólido, manejo expectante del neumotórax y del líquido libre sin lesión de órgano sólido, colocar un drenaje pleural derecho y hacer una videolaparoscopía, o colocar un drenaje pleural derecho y hacer una laparotomía. Bueno, creo que con el drenaje pleural derecho estábamos todos de acuerdo, todos le poníamos el drenaje. Y bueno, la otra discusión acá están votando entre la 3 y la 4. Contanos, Malena. Bueno, nosotros lo que hicimos fue acompañar a la paciente de quirófano con el servicio de traumatología, que se fue a hacer el procedimiento ortopédico, se colocó un drenaje pleural derecho con salida de aire y se decidió el manejo no operatorio del líquido libre con seguimiento de la paciente clínico en shock room. En este momento la paciente tenía una tensión arterial sistólica de 120 con una frecuencia cardíaca de 80, lo cual nos da un índice de shock de 0,6, una frecuencia respiratoria de 18 y una saturación del 96% con el tubo de aislamiento colocado. Recibimos el segundo laboratorio, la paciente presenta un hematocrito de 31 y una segunda gasometría con un pH de 7,34, un exceso de base de -4 y un lactato de 2,3. En este momento, al examen clínico, la paciente a 5 horas del trauma continuaba con el abdomen blando depresible sin defensa ni reacción peritoneal y el mismo dolor en el cuadrante inferior derecho, no había tenido cambio en su examen físico. A las 12 horas del trauma, la paciente continuaba con control evolutivo en el shock room, tenía una tensión arterial sistólica de 110, una frecuencia cardíaca de 85, que nos da un índice de shock de 0,7, saturaba 96% con oxígeno. Se recibe un tercer laboratorio a las 12 horas del trauma con un hematocrito de 29, para un previo de 31, un pH de 7,33 con un exceso de bases de -3 y un láctico de 2. Y el examen clínico continuaba igual. El abdomen era blando, sin defensa, sin reacción, y el dolor en el cuadrante inferior derecho. Así que bueno, acá les planteamos el próximo interrogante, que es continuar con el manejo no operatorio del líquido libre, repetir la tomografía, hacer una videolaparoscopía o una laparotomía con la evolución del paciente a 12 horas del trauma. Yo opiné en el chat por la opción 4 cuando lo llevaron al bloque y lo durmieron con una opción, con una laparotomía, ya aprovechando la anestesia general, y ahí sí, para evitarle otro segundo acto anestésico de anestesia general. Pero ahora que ya estamos con la opción no operatoria, yo optaría por una nueva tomografía. Bien, Daniel, gracias. Daniel, perdón, quería aclararle que no hubo anestesia general en este procedimiento ortopédico, sino que se manejó con una sedación muy leve y con anestesia local. Bien, bien, Guillermo, está, se entendió. Gracias.
¿Y qué votan? Porque acá en el chat no... Ah, sí, perdón. La cosa se está jugando entre laparotomía y videolaparoscopía, o sea que la hinchada viene pidiendo avanzar. Bueno, a ver, contanos, Malena. Fernando, en Sí, realidad, perdón, ¿puedo? sí, claro, adelante. En realidad se puede hacer una videolaparoscopía. El tema es que no solamente uno piensa en establecer el diagnóstico y aspirar sangre y eventuales fluidos que pudieran haber intraperitoneales, pero si tenemos el diagnóstico claro, como me parece que es un estallido de ciego para mí, se está poniendo acidótica, se está inestabilizando, pero independientemente de eso, si nosotros necesitamos hacer un diagnóstico exactamente de qué es lo que tiene para decidir si vamos a seguir por la paroscopía o convertimos, es difícil en una paciente que está operada, que tiene múltiples adherencias o que inferimos que las tiene, hacer toda la exploración de todo el delgado y el colon, que se puede, pero quedarnos tranquilos de que no tiene nada, porque si tiene un estallido de ciego, bárbaro, porque lo vemos y le hacemos la mediana. Pero a veces hay lesiones puntiformes o desgarros mesiales que son difíciles de diagnosticar por abordaje laparoscópico. Perdón que irrumpimos así sin... Che, Graciela, pero vos pensás que Guillermo, si tiene un estallido de ciego, ¿la va a dejar sin operar? No sé. No. Creo que no estamos pensando en eso, no. Algo tan así, tan dramático, creo que no. A ver, Sebastián. Bueno, Yo creo que hay que darle un poquito de más de trascendencia a la clínica. La enferma no tiene reacción peritoneal. Si tuviera una necrosis o un estallido de ciego, tendría que tener otra clínica. Creo que el único elemento acá que de sospecha o de duda razonable es el tema de la gasometría, del lactato y del exceso de VAS. El resto pero si no tiene, yo creo que si la conducta viene siendo conservadora, me parece que ¿cuál es el problema de no hacer una nueva imagen? La enfermedad está estable, hemodinámicamente, está bien. ¿Cuál es la contraindicación de no poder hacer otra imagen previo, aunque tengamos en mente una nueva laparotomía? Yo creo que todo lo que es el elemento que pueda aportar desde el punto de vista diagnóstico, aún para tomar decisiones tácticas, me parece que me aportaría. Yo No creo, veo cuál es. perdóname, el hecho Sí. de que se esté poniendo acidótica y se esté inestabilizando el punto de vista pronóstico a largo plazo, empeora el pronóstico. ¿Y cuál es el inconveniente de hacer una nueva imagen? Ese que empeora el pronóstico, que cambia el pronóstico si la operás y si no la operás. A largo plazo estoy hablando, Yo no ¿no? digo no operarla, yo digo que si tenés una nueva imagen te puede ayudar a tomar decisiones, porque si ya ves que tiene neumoperitoneo, es obvio que la vas a tener y vas al planteo, pero me parece que Yo creo que la terminás operando igual y me parece que no te va a aportar mucho la nueva imagen. Bueno, está bien, no están de acuerdo, pero está bien. O sea, Daniel eventualmente la operaría con una tomografía y Graciela la operaría. Creo que es esa la postura, ¿no? A ver, Sebastián. Bueno, capaz que lo dirimos al pleito. Cualquier cambio clínico, de laboratorio, manejo no operatorio, tiene que ser pensar que ese paciente tiene algo que no hemos advertido y hay que tener que pensar inmediatamente en hacer una situación. De cualquier cambio en el transcurso del manejo no operatorio. En general, la imagen no me van a cambiar. Yo a este paciente, si hay algún cambio en el manejo clínico o de laboratorio, me hace pensar que puede haber alguna lesión, en general, estamos, excepto que tengamos muchas dudas, no hace tomografía. De entrada, habíamos pensado en que tenemos un paciente con alta posibilidad de que se me hiciera vuelta, porque no la tendría. Y insisto con respecto a la laparoscopía, a decir la doctora, muchas veces no vemos la lesión, vemos lesiones secundarias. Si tiene una microperforación, una perforación mínima, no va a ser un cambio del estado general ni del laboratorio. Entonces, para que haya un cambio, tiene que haberse volcado un líquido de forma importante como para que cambie también el estado ácido-base. Pero, insisto, cualquier cambio de manejo operatorio tiene que inclinarme hacia... Gracias, Sebastián. Daniel Sánchez. Si yo había puesto en primer momento, ¿no? Video y si no puedo, una laparostomía.
Pero viendo este laboratorio, viendo que la paciente está sin signos de reacción peritorial, solo el dolor en el cuadrante, y el exceso de base va mejorando, tenía -4, está en -3, se va acercando a la normalidad. Yo no sé si hay tantos cambios en la microcirculación, y continúa con un lactato de 2, que era el que tenía el ingreso, y un pH de ingreso de 7,34 y ahora de 7,33. No sé si realmente hay un deterioro, ¿no?, del estado ácido-base del paciente. Ya lleva 12 horas, si hubiese alguna perforación tendría que tener un abdomen mucho más descendido, mayor alteración del estado general, sigue con incluso el índice de shock bajó de 0,85 a 0,7. Con ese examen físico y esos laboratorios, me parece a mí que la paciente no tuvo grandes cambios, ni en la macro ni en la microcirculación. Perfecto. Y Daniel, en ese contexto, ¿vos le harías una nueva imagen, como planteaba Daniel Terra? ¿O harías solamente el seguimiento tal como se viene haciendo, digamos, clínico y paraclínico? Yo haría el seguimiento, repetirle a las 12 horas, no sé si me va a dar mucho. Ahora, si hubiese podido cuantificar la cantidad de líquido libre en el abdomen, en la tomografía del ingreso, y me daba de moderado a severo, por ahí le hacía una nueva tomografía a las 12 horas, pero yo esperaría para hacer la tomografía. Porque está compensada la paciente, no sé qué cantidad de líquido se le pasó tampoco, pero no creo que se haya infundido más de 2 litros de líquido en estas 12 horas. Yo la verdad la controlaría desde el punto de vista clínico. Perfecto. ¿Nicolás? Sí, siendo honesto, yo ya le hubiera operado a la paciente y ahora me resulta más interesante. Y me hace dudar también el tema de si pedirle o no imágenes. Yo, en principio, en este tipo de pacientes siempre prefiero actuar de más y no de menos, por el riesgo de tener una lesión que pase inadvertida. Pero la evolución de estas 12 horas de la paciente habla a favor de que si tiene algo, no tiene algo tan grave o no está marchando tan mal tampoco. Entonces, digo, hacer una laparoscopía ahora invasivo con todo lo que se habló, me parece que no la haría por lo menos en este momento, y me parece que para ser consecuente no estaría mal una imagen. Yo le haría de vuelta una tomografía y vería a ver si tiene cambios con la primera, si tiene neumoperitoneo o algo, como para estar encima de la paciente y no descuidarla y que no se me pase una lesión intestinal. Perfecto. Gracias, Nico. Eduardo, estén así. Sí, para terminar la discusión y ponernos a favor de alguien o el otro. Si es quirúrgica, no va a imagen. Eso está clarísimo. Y acuérdense que las imágenes no son banales. Cada radiación es una radiación que complica otras cosas también. Así que si es quirúrgica, no hay imagen. No hay más imágenes. Y yo la operaría también. Es que esa es la duda, justamente, Eduardo. Transformar que una paciente que está en la duda de si es quirúrgica o no, a esta situación. No, por eso. Esa es otra parte. Claro. Vos podés, si tenés duda es otra cosa. Ahora, si es quirúrgica, no va a imagen para saber si tiene... Eso sin duda. Si estamos convencidos de la ahí. laparotomía, vamos a la laparotomía y no le hacemos imagen. Eso coincido contigo. Yo lo que planteaba la tomografía es porque, como decía Daniel Sánchez, la enferma no está peor, que hay una duda razonable de que tenga una complicación. Esa es otra cosa. Ahí, si no vas a seguir, ahí sí podés hacerlo. Claro, porque si yo veo una burbuja de aire en el retrocecal o en el mesenterio, bueno, entonces ahí sí tengo un elemento más de juicio y valor, aunque la enferma no esté peor, de explorarla. No, por eso, ahí está, la clave está ahí. Y quirúrgica no imagen, porque para ver si está mejor, si voy por un lado o por el otro. Quirúrgica no imagen. Pero la imagen te puede llevar a que sea quirúrgica definitivamente o siga el control. Eso sí, si uno está en duda, sí. Sí, bien. Bueno, Malena, contanos. Bueno, continuamos. Nosotros lo que decidimos a 18 horas del trauma fue hacer una segunda tomografía.
En esta tomografía, bueno, acá les voy a pasar las imágenes. Bueno, si quieren las podemos volver a repetir, pero lo que se ve en las imágenes comparadas con la tomografía previa es un aumento moderado del líquido libre, más específicamente en el subfrénico derecho y en el fondo de saco de Douglas, sin otros cambios, sin neumoperitoneo ni fuga de contraste. Así que acá no va a haber opciones, lo que les planteamos es con esta nueva tomografía, cuál sería la conducta que tomarían ustedes. Malena, disculpa, y después de la vuelta del tomógrafo, ¿cómo sigue el abdomen? ¿Cómo siguen los parámetros? ¿Cambiaron en algo? La paciente sigue igual, clínicamente con el mismo abdomen, sin defensa o sin reacción peritoneal y los signos vitales iguales. Y bueno, con eso, sin cambio y con esa tomografía, que el único cambio que me muestra es un aumento moderado del líquido, la verdad yo lo esperaría. No te entendí, Daniel. ¿Qué harías? Que la esperaría, no le haría nada, che. La esperarías, bien. Sí, la controlaría. Acá en el chat hay gente que pide supermediana. Y Sebastián Vélez está preguntando una cosa interesante. Dice, ¿el colon se está metiendo en la brecha de la pared? Por la imagen de la tomografía. No sé si hay algo en ese sentido en el informe. No sé, Sebastián, si querés. No, te digo, Perdón, y yo le veo como burbujitas en el. Ya estoy viendo burbujas, no sé si las tiene. ¿En el medio del líquido o no? Ahí como interhepatofrénico vi algunas. Perdón, la imagen otra vez no es buena, así es como muy densa, muy brillante. Se veía mejor en el monitor y no, Nicolás, no se ve nuevamente, vuelve a no verse ni neumoperitoneo ni retroneumoperitoneo. Y con respecto a lo que mencionaba Sebastián, sí, había aparentemente un desgarro que ya se había visto en la tomografía anterior, un desgarro de los músculos como si fuese posteriores, prácticamente el cuadrado de los lomos, de la zona lumbar, donde ahí se apoyaba el colon y la grasa retroperitoneal como digamos, insinuándose en esa brecha muscular aparentemente traumática. Yo sigo en la lógica de Daniel Sánchez, la sigo controlando en la secuencia de la imagen. No está peor, la enferma se mantiene estable. Creo que veo la imagen esa que dice de la imagen de desgarro muscular. No veo burbuja. Y si la enferma está estable y la postura era seguir con la imagen, yo sigo con control clínico evolutivo y eventualmente una nueva imagen más adelante. Gracias, Daniel. Sebastián. Perdón, Fernando, justo en esa imagen que dejó Malena, ¿no tiene aire ahí entre el hígado y el líquido libre, ahí abajo de la costilla? Es muy interesante lo que está mencionando Nicolás, y es algo que muchas veces vemos, lo hemos visto muchas veces, es como si fuese un artefacto. Por supuesto que hay que diferenciarlo bien del neumoperitoneo. Son pequeñas burbujas de aire o una imagen así similar que siempre van pegadas a las costillas. A veces se ven 2 o 3 y la hemos visto en muchos pacientes que no tenían neumoperitoneo, bueno, que clínicamente también y que no hubo que hacerles nada. Pero bueno, por supuesto que hay que hacer el diagnóstico diferencial. Viendo los cortes, el axial, el sagital, el coronal y con ventana de pulmón, en esta segunda tomografía nos quedamos tranquilos que no había neumoperitoneo. Yo un poco para que les quede claro, porque las imágenes no son buenas para verlas por aquí. Perfecto. Sebastián. Es que el año pasado tuvimos un caso con una lesión similar a la izquierda y lo terminamos operando por 28 horas por un vesicamiento lateral de colon sigmoide.
una perforación, ¿no? Un caso bastante similar, pero no tenía líquido libre, nosotros empezamos con esto, pero sí con el desgarro de la... Y eso me hizo acordar esta imagen, cuando está metiendo el colon, ahí en la pared, y bueno, esta es temprana, obviamente. La otra la hicimos 8 horas después, y ahí tenía una perforación de... Si yo voy a ser honesto, como lo dije antes, tal vez yo no hubiera llegado a esta etapa y lo hubiera operado antes. Y ahora que yo no había visto la tomografía en la primera, no, me pasó, no lo vi, lo que hay es una hernia traumática, porque hay una rotura muscular y el colon se está insinuando ahí. Digo, me da la impresión de que es como una hernia hacia atrás, hacia el lumbar, ¿no? Con un aumento de líquido, yo sigo quedándome intranquilo, si bien estoy de acuerdo con ustedes, el estado general de la paciente no parece haber empeorado, ni mucho menos. No tiene una erosión peritoneal, no está más acidótica, no tiene un índice de shock aumentado, pero como que sigo con la misma intranquilidad que al principio. No sé si me animaría a seguir un manejo no operatorio. Realmente me genera muchas dudas. ¿Seguimos? Adelante, Malena. Bueno, acá en este momento con la paciente a 18 horas del trauma y con esta nueva tomografía, lo que nos planteamos y nos acordamos fue de un algoritmo que presentó el doctor Machado hace algunos años sobre líquido libre sin lesión de órgano sólido. Nos sirvió y nos ayudó bastante ese algoritmo para definir. En este algoritmo lo que se presenta es, en base a un paciente con un Glasgow de 15 en 15 y clínicamente evaluable, dos panoramas. Un paciente con un examen físico positivo o un examen físico negativo. En este caso nosotros pensamos, bueno, si nuestro paciente tiene un examen físico positivo, teniendo en cuenta que tiene dolor nada más, la indicación según el algoritmo sería la de una laparoscopía o una laparotomía. Ahora, si nosotros pensamos que la paciente tiene un examen físico negativo porque tiene un dolor que no cambió, no tiene defensa, no tiene reacción, en ese caso se nos abre un panorama de posibilidades que tiene que ver con los signos físicos de la paciente, o sea, la marca del cinturón de seguridad, y el líquido que se presenta en la tomografía. Y en este caso, como nuestra paciente tendría un examen físico negativo, pero tiene marcas del cinturón de seguridad y tiene líquido, que en este caso viene con aumento de la cantidad, lo que se plantea igualmente es la resolución quirúrgica por una laparoscopía o una laparotomía. Ahora, bueno, se decidió la resolución quirúrgica en base al recuerdo de este algoritmo, y lo que les planteamos es un poco más de lo que venimos hablando, si les parece que la resolución quirúrgica podría ser abordada por una laparoscopía o por una laparotomía exploradora. Laparotomía. Acá en el chat también vienen votando por la laparotomía. Les confieso que ya no me acordaba del algoritmo de memoria, ¿no? Porque cuando uno después está frente al paciente, y bueno, ahí empiezan los matices. ¿Este examen físico es positivo, o tiene solo un dolor? ¿Cómo lo interpretamos? Bueno, acá en el chat se está la cosa entre laparoscopía y veo y mediana. Está debatida la cosa. Bueno, a ver, contanos, Malena. Bueno, acá en esta parte lo que nosotros queríamos aclarar, en base a la decisión de si abordar por vía laparoscópica o por una laparotomía, es que en nuestro hospital, recordemos que la paciente tiene el antecedente de la hepatitis C. En nuestro hospital el tiempo de reesterilización del laparoscopio es bastante largo y generalmente bloquea el uso del laparoscopio durante toda la guardia. Así que, bueno,
En base a esto se decidió la realización de una laparotomía exploradora a 20 horas. Está bien eso, perdón, pero hubiesen hecho la paroscopía. Perdón, muy interesante el comentario en este punto. Yo creo que fue lo que pesó, lo que inclinó la balanza, Eduardo, y todos para el lado de la laparotomía fue la sumatoria de esa cuestión de la disponibilidad del laparoscopio, que había otros pacientes que también lo necesitaban, y el tema fundamentalmente de las adherencias, lo que pensamos. Está bien, pero olvídate del uso del aparato. Si lo hubieses tenido disponibilidad, ¿lo hacías o no? Se puede empezar si uno ve que está todo muy bueno, eso es la clave. Uno puede empezar siempre todo. Sí. En este caso de que no apuraba porque no estaba hemodinámicamente mal ni nada, tal vez ves y ponerle el endoscopio no pasa nada. Si después está todo pegado, no podés entrar, el neumoperitoneo no se hace, o lo que sea, siempre hay tiempo para abrirlo. Exacto, sí, coincido, Eduardo. Me parece un muy buen punto. Sí, claro. ¿Folo? Un poco lo que decía Eduardo, ¿no? Yo empezaría por la paroscopía. Y la hora, no es lo mismo esto a las 10 de la noche, que sabés que, bueno, te va a llevar 1 hora y media, 2 horas, 3 horas, que empezar a las 5 de la mañana, eso sin lugar a dudas. Y saber si tengo la mínima de logística en el bloque quirúrgico. Si no tengo un ligature, no tengo la posibilidad de tener, yo qué sé, las pinzas adecuadas. Me dan 2 pinzas, una Maryland y una pinza atraumática, pato, así ya voy decidiendo que no lo voy a hacer por vía laparoscópica. Pero si tengo la posibilidad, paciente que está estable, y bueno, digo, trato de hacerlo. Y si no, bueno, pongan la mesa al lado y convierto ipso facto, o sea, no demoraría más. Me parece que es básicamente con quién estás, a qué hora lo vas a hacer y si tenés la logística, cómo va a poder hacerlo. Gracias, Folo. Bueno, Malena, laparotomía. Bueno, entonces, como les contaba, se decidió realizar una laparotomía exploradora a 20 horas del trauma. Acá les planteamos otro interrogante, que en base a los antecedentes quirúrgicos que tiene la paciente, que recordemos que tenía una paramediana derecha y una mediana infraumbilical, ¿qué incisión ustedes elegirían para ingresar a la cavidad? Si entrarían Mediana. por una de las medianas previas, por una mediana en otra zona o por una transversa. Mediana, empiezo por supraumbilical y ahí me voy extendiendo a infra, que es donde puedo tener las adherencias. Bueno, ¿alguien haría algo distinto? Perdón, que es un comentario muy pequeñito. Hay un libro fantástico que todos ustedes conocen muy bien, que es el Top Knife, que está lleno de tips, es obligatorio para residentes, para todos, obligatorio. Pero hay un solo punto del Top Knife que siempre me hace como ruido y me ha dejado con muchas dudas, y esa es una parte en la que dice, si uno se enfrenta con la necesidad de hacer una laparotomía a un paciente que tiene incisiones medianas previas, hacer una transversa bilateral. Eso, si lo ven al libro, van a ver que está el dibujo inclusive. ¿Cierto? Y a veces... Claro, uno le deja dudas porque es una incisión que lleva mucho más tiempo, más sangrante, la exposición no es óptima, difícil de ampliar más, pero bueno, lo comento solamente con un comentario al pasar, ¿no? Es cierto, lo dice y hace ruido, tal cual lo que dijiste, sí. Llama la atención, sí. Bueno, nosotros lo que decidimos fue hacer una incisión mediana suprainfraumbilical, comenzando desde una zona virgen, sin cicatrices, y progresar hacia la mediana infraumbilical que la paciente ya tenía. Abierta la cavidad, se procede a liberar las adherencias de epiplón mayor y se encuentra un hemoperitoneo de 500 centímetros cúbicos y 2 desgarros de mesenterio en ilion proximal con hematomas contenidos. Acá están las imágenes, bueno, de la cirugía. Entonces se encuentran 2 desgarros completos de mesenterio en ilion proximal con hematomas contenidos, sin isquemia intestinal, y un desgarro seroso del mesenterio. Se decide la realización de la hemostasia en los bordes de los desgarros con ligaduras,
y en ese momento hay un sangrado arterial, así que se decide la imaginación de los bordes del desgarro sobre el hematoma pequeño del mesenterio y el cierre de las brechas del mesenterio. En este momento, bueno, se observó que no había cambios en la vitalidad intestinal, no había otras lesiones asociadas, se realizó la maniobra de Kocher, se hizo el lavado de la cavidad, se colocaron drenajes y se hizo el cierre de la pared abdominal. Y bueno, ahora dejamos abierto para comentarios. Malena, acá Sebastián te hace una pregunta bien interesante. ¿Qué encontraron en la pared, en la parte lateral, aquello que parecía el desgarro? Sí, perdón, Sebastián, muy buena pregunta. Sí, lo fuimos a buscar eso por palpación, pero bueno, había adherencias también en esa zona y la verdad que no encontramos algo claro como para hacer una reparación en agudo. Nos pareció, bueno, que en ese momento no se veía una brecha de riesgo que se pudiera introducir en el intestino. Si había algo era bien posterior, no anterolateral, y bueno, nos pareció que se podía dejar para otro tiempo, eventualmente para un abordaje por vía posterior, bueno, como si fuese una venturación lumbar. Eso fue la decisión en ese momento. Pero interesante, sí, el punto. Bárbaro, Guillermo. Nicolás. Una consulta, ¿se podría haber operado por la laparoscopía por el tema de las adherencias, la entrada, les costó, estaba muy pegado? Bueno, muy buena pregunta. Siempre uno cuando tiene dudas de la laparoscopía o la laparotomía y después termina haciendo la laparotomía se pregunta qué hubiera pasado por la laparoscopía. El ingreso no fue dificultoso, realmente no había adherencias importantes en lo que sería la parte anterior de las medianas. La adherencia más importante que encontramos fue del epiplón, que tenía una adherencia muy firme a la zona de la vejiga y a la zona prácticamente de la sínfisis del pubis. Ahí se había pegado el epiplón, posiblemente relacionado con la cirugía ginecológica, y ahí era una adherencia muy gruesa, que eso tuvimos que poner muchas ligaduras. Creo que por vía laparoscópica se hubiese necesitado algún tipo de instrumental, como un armónico, un ligayur, que nosotros no disponemos en emergencias. Creo que si hubiésemos empezado por la laparoscopía, esto por supuesto que es una visión retrospectiva, ¿no? Hubiésemos terminado convirtiendo por imposibilidad de revisar todo el abdomen, de poder desplegar todo el intestino delgado. Siempre la laparoscopía en trauma, la cuestión que uno siempre lo ve, ¿no?, como una espada de Damocles, ¿no?, como una amenaza, es el tema de no dejar ninguna lesión desapercibida. Y en particular en este caso, a veces a uno lo que nos preocupa, aparte de los desgarros de meso, son esas pequeñas perforaciones del borde mesentérico del intestino, ¿no?, que es un sitio oculto, que a veces realmente si uno no revisa bien puede haber ahí un pequeño estallido de intestino contenido y que, bueno, puede dar complicaciones posteriores, ¿no? Esa sería un poco la visión retrospectiva de lo que ocurrió, sí. Sí, yo creo, Guillermo, que con estas lesiones que mostraste a nivel mesial, mesentérico, en lo personal yo convierto, porque si hubiera empezado por láparo, ¿no? Me parece que es muy difícil evaluar. Fíjense además esta paciente que, si puedo decir, bueno, ahora con el diario de los lunes, está bien, no tenía una isquemia intestinal, no tenía una cosa horrible, estaba todo bien, pero es muy sutil el límite entre lo que ustedes encontraron a que pudiese haber tenido un sangrado activo, a que pudiese tener una isquemia intestinal. Yo creo que estuvo perfectamente indicada la laparotomía exploradora, porque cómo tú discernís, bueno, en la evolución, a decir, bueno, le fue bien, pero capaz que puede pasar que también esté llegando un poco tarde al diagnóstico. Bueno, pero Estaba tan en el límite los hallazgos. Pero tenemos que creer un poco en la clínica, Fernando, porque si no tenemos que hacer una laparotomía a todos los pacientes y no les pido examen a los enfermos. Yo creo que tiene que haber algo de lógica, y hay un algoritmo, hay una secuencia que si le pedimos exámenes y tenemos, yo creo que hay una duda razonable en todo, pero tampoco sorprende los hallazgos. Esto era una posibilidad que es firmemente posible de que pudiera pasar, porque si no, con ese criterio, yo no pido más exámenes, me guío por los primeros exámenes que le pido en la emergencia, y si el enfermo tiene una duda razonable por la cinética de la lesión, ignoro la clínica, ignoro la evolución del paciente, terminan todos los pacientes haciendo la laparotomía y no gasto tanto en medicina. Pues claro, lo que me resulta mucho más barato es operar a todos los enfermos, pero así voy a laparotomizar muchos más pacientes innecesarios. Entonces yo creo que ahí está el juego de saber justamente qué pacientes los voy a valorar y a seguir evolutivamente y qué paciente tiene que ir a... Me parece que ese es el juego, o sea que si uno siempre está pensando que, bueno, que puede tener una evolución desfavorable en contra de la clínica y en contra de la paraclínica, entonces la idea sería laparotomizar a todos los enfermos. Y con eso nos cubrimos de todas las eventuales posibilidades que puedan pasar. No sé si me explico lo que digo.
Sí, capaz que el que no me expliqué fui yo. Porque yo estoy de acuerdo contigo, por supuesto, no estoy planteando que laparotomizar a todos los enfermos. No, no. Por eso hablé de ese algoritmo hace tiempo, que por suerte Guillermo se acordaba, porque yo ya ni me acordaba. Por eso está bueno reflotarlo, porque me parece que es Mirá muy... que yo creo en eso que dije. Claro. Trato de ser coherente. Lo que pasa es que, bueno, uno le lleva a esta paciente, lo que yo quería expresar ahora era que en definitiva, los hallazgos mostraron que era tan borderline que muestran la complejidad de este caso para la decisión en esta enferma, realmente. Estaba ahí en el límite de lo que sí pudo haber sido peor, o bueno, si vos me decís, ahora con el diario del lunes, capaz que si no lo operábamos, andaba perfecto. Pero estaba realmente muy difícil porque estaba caminando por el borde. Era eso lo que quería decir, pero no estoy planteando que haya que laparotomizar a todo el mundo. Bien. Está muy bueno, muy interesante, porque además lo plantearon muy bien, con mucha astucia para que fuera fructífera la discusión. Perdón, Fernando, ahí nos estaban pidiendo la doctora Julieta Pérez, que es acá de Tandil, de la ciudad donde yo vivo, nos estaba pidiendo si se puede mostrar el algoritmo nuevamente, pero ahora justamente un pequeño resumen que hace Malena. Ahí va, bárbaro. Adelante, Malena. Bueno, entonces, después del debate, acá lo que nos presentamos frente a un paciente que tiene líquido libre sin lesión de órgano sólido. Lo que se plantea es cuándo operar a estos pacientes. En base a los antecedentes, la presencia de líquido libre sin lesión de órgano sólido en tomografía, luego de un trauma cerrado de abdomen, puede asociarse a lesiones quirúrgicas que requieren cirugía, y la presencia de cirugías previas y de la marca del cinturón de seguridad en estos pacientes aumentan la probabilidad de una lesión que requiera tratamiento quirúrgico. Cuando estos pacientes no tienen una clara indicación de laparotomía inmediata, como es el caso de nuestra paciente, la evaluación con el examen físico, el lavado peritoneal diagnóstico, como recién hablábamos, y o la videolaparoscopía pueden definir o no la indicación de una laparotomía. Y acá está el algoritmo, para quien le quiera sacar captura de pantalla. En este paciente se presentaba un paciente que estaba clínicamente evaluable con un Glasgow de 15 en 15, pero también se presenta el paciente que está en estado de coma o clínicamente no evaluable, en base a la presencia de marcas externas y del líquido libre. Como dijimos recién, se plantea la posibilidad de hacer un lavado peritoneal diagnóstico que nos defina si se hace el seguimiento estrecho o la laparoscopía o directamente la resolución quirúrgica. Nosotros nos basamos en el algoritmo que presentamos recién, y en el caso de un trauma cerrado con normalidad hemodinámica y una tomografía con líquido libre sin lesión de órgano sólido, nos presentamos con un paciente que tiene dolor con defensa y peritonismo, que no es el caso de la paciente que presentamos ahora. Se haría una laparotomía o laparoscopía exploradora. El paciente que tiene dolor sin defensa y sin peritonitis, o dolor con marca de cinturón de seguridad, una laparoscopía. El paciente que en el examen físico no tiene dolor, no tiene marca del cinturón de seguridad, pero presenta líquido libre laminar, se plantea la posibilidad de hacer el tratamiento no operatorio. Y en aquel paciente que tiene un abdomen no evaluable o que clínicamente tiene una contraindicación para hacer una laparoscopía, se puede plantear la posibilidad de hacer un lavado peritoneal diagnóstico. Obviamente que todos estos casos pueden llevar a otro desenlace, como por ejemplo la laparoscopía puede terminar en una laparotomía, o el TNO puede terminar en una laparoscopía o un lavado peritoneal diagnóstico, así como el lavado peritoneal diagnóstico también nos puede llevar a una laparotomía o laparoscopía. Bueno, esto fue todo. Quiero agradecerles mucho por esta oportunidad, por dejarnos compartir con ustedes este caso. Y bueno, nada, les agradezco mucho.
No, al contrario, los agradecidos somos nosotros. Interesantísimo el caso, Malena. Muy bien presentado, te felicito. Excelente debut. Bueno, muchas gracias a Guillermo y todo el equipo. Realmente un caso muy, muy interesante, del cual pudimos discutir y aprender todos. Les dejo acá, en el chat les dejo el link para... Pero no, muchas gracias a todos por los comentarios, excelente, porque realmente todos fueron aportando los abanicos de pensamiento que incluso uno mismo también tiene cuando se le presenta a estos pacientes, que uno piensa hacer una cosa, otra, y creo que ahí está el valor de los algoritmos. Siempre se ha discutido mucho ese tema, ¿no? Si los algoritmos deben ser seguidos en forma ciega o si también tiene que haber, por supuesto, criterio clínico. Y bueno, creo que el desafío es lograr una combinación de las dos cosas, porque cuando hay muchas dudas y el paciente no encaja exactamente dentro de lo que uno tenía previsto, pensado, lo que ve más frecuentemente, creo que el algoritmo viene a ayudarnos por un tema estadístico. Uno sabe que se puede equivocar, por supuesto, pero si se va a equivocar, es preferible equivocarse por demás o por precaución o actuando que de pronto con una conducta más pasiva. Y creo que el poder del algoritmo es eso, ¿no? Que estadísticamente muestra dónde está la mayor posibilidad de tener lesiones quirúrgicas. Entonces, sí, uno, si se basa en el algoritmo, puede en algún momento incurrir en alguna intervención no necesaria, pero yo creo que eso en la balanza se va a compensar con aquellos casos en el cual vamos a hacer un diagnóstico precoz de una perforación pequeña, aquellos casos que son difíciles clínicamente, ¿no? No el paciente que está séptico, peritonético, sino una perforación pequeña o una entidad que es temible realmente, y es que cuando hay un desgarro, y hay isquemia del intestino, pero todavía no se perforó, con lo cual el paciente puede ser engañoso desde el punto de vista del examen físico, aunque ahí la gasometría precozmente ya puede dar signo de que algo no anda bien. Esos pacientes creo que son los que tienen isquemia no perforados todavía, aquellos en los cuales más se pueden beneficiar de una intervención precoz, que era lo que ustedes justamente, la mayoría de ustedes pensaron. Uno quizá ahora volviendo para atrás, también la hubiese operado antes a la paciente, más allá del desenlace, y todos ustedes, la mayoría se inclinó por una actitud activa más precozmente, yo creo que pensando fundamentalmente en eso, ¿no? Antes de la que la paciente se deteriorase, sobre todo en esos casos de isquemia no perforada que son difíciles de detectar. Excelente, Guillermo. Excelente, Guillermo. Y bueno, creo que con estas palabras de Guillermo es un excelente cierre para el Ateneo. Bueno. No, muchas gracias a todos ustedes. Y hay una pequeña invitación ahí en esa filmina que está dejando Malena, es el próximo Zoom mensual, que es miércoles, como siempre. A veces, bueno, se complica para la gente, sobre todo cuando están trabajando, están con ocupaciones, pero bueno, es los miércoles a las 7 de la tarde, y en este caso va a ser una segunda edición de algo que la vez anterior gustó mucho, y era mi caso de trauma más difícil, pero en esta oportunidad con invitados internacionales, aportando, bueno, algún caso que le haya dejado dificultad, experiencia, enseñanza, porque la verdad que es tremendo lo que aprendemos todos de esa gente. Excelente, Guillermo. Excelente. ¿Estas reuniones, Guillermo, quedan grabadas? Bueno, en la vez anterior pasó algo en particular. Varios de los panelistas nos pidieron no grabar específicamente las presentaciones, no todos, pero bueno, no importa. Eso, por supuesto, que es una decisión personal. Y a veces esto tiene que ver con experiencias duras, ¿no? Todos tenemos experiencias duras que a veces hasta nos cuesta contarlas. Y bueno, más cuando es algo va a ser grabado, va a tener difusión masiva, puede llegar a pasar esa situación. Veremos cómo ocurre esta vez. Yo tuve la oportunidad de estar la vez anterior y realmente... para aquellos que no hayan estado, se los recomiendo firmemente. Vale la pena, es excelente. Mi caso de trauma más difícil fue muy, pero muy bueno, muy disfrutable para todos. Así que bueno, llegamos al final. Ha sido un gusto como siempre y los invito a encontrarnos de nuevo el próximo sábado. Les dejo abierto ahí el link para aquellos que quieran recibir el certificado de asistencia al Ateneo, todos los residentes que quieran anotarse. Muchas gracias y que pasen muy bien. Muchas gracias. Gracias a todos. Saludos, abrazos a todos. Chao. Pasen bien. Chao, que pasen bien.